Nos vamos a ir a probar la Kawasaki Ninja 125 para mí, a ver qué tal, a ver si me decido finalmente por esa o por otra. ¿Sabes lo que no nos tenemos que olvidar de preguntar? Es si le podemos poner lo de las marchas, ¿cuánto sería? El indicador de marcha. O sea, sí, si te lo pueden ellos poner. Dentro del presupuesto, a ver si... A ver qué dicen. Si nos estiran. ¿Qué casco tenemos? Tenemos todo. Bueno, y acá tendrás que dejarla bien aparcada. ¿El qué? No, digo, y acá tendrás que dejarla bien aparcada. Sí. ¿Me bajo? Sí. Vamos a probar la ninjita, a ver qué tal me resulta. Bueno, cosa más extraña. Raro, ¿no? Sí. Bueno, me voy. Dale tranqui, ¿eh? Bueno, una cosa rara, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Parecía tener poco sustento al principio. Bueno, bien, pero mira, por lo menos saliste bien. Es más dura de suspensiones. Sí, ¿no? Los badenes les duele un poco más. Lo que sí, el escape no suena nada. Eso sí. Suena muy poco el escape. Una mierda no saber en qué marcha voy. Estoy mal acostumbrado. Los espejos bien, a falta de haberlos regulado un poco mejor. Es una moto muy estrechita, ¿eh? Casi parece de juguete. Bueno, la primera hay que buscarla. Si se llega, creo que llego mejor al suelo en esta. Pero un poco denigrante la postura, a mí no me gusta. Encima voy todo paquetado, todo gordito voy. Pero bueno, vamos a coger carretera ahora a ver qué tal. Es verdad que se carga más la muñeca. Oh, ¿qué tal ahora? Con Atolondrina a bordo. Wow. Bueno. ¿Y qué tal? Bueno, interesante. ¿Sí? Siento que al principio me cuesta porque la veo más estrechita. Sí. Es más angostita el manillar. Sí. Pero bien. ¿Llegas bien a los pies? ¿Llegas un poco mejor al suelo? ¿Te da ¿Querés sensación? probarla? No, acá no. Bueno. Pero, ¿cómo te ves bien para llevarme? Sí. ¿Sí? Voy, ¿eh? Joder, te voy a tener que agarrar de la cintura acá. ¿Ah, porque sí? Sí. el coso de... Es pa'lante, pa'lante. Bueno, a ver, voy a intentar agarrarme así, si no te agarro... ¿Tenés el cuero de cuero ahí? ¿El qué? ¿Tenés la cinta de cuero? Sí, pero está reapretada. Bueno. ¿Listo? Sí. Ah, una cosa que yo quería... Espera. Los espejos se ven bastante bien. Ah, qué bueno.
Lo que sí, el intermitente no me da muy buen feedback Ajá. de si lo pongo o no lo pongo. No siento yo que haga track. Bueno, eso será cuestión de costumbre. Pero ves el escape que suena poco. Sí. Ahora no sé en qué cambio estoy, así que siempre hay que darle para abajo. Ajá. Para ajá. cuando ves que no entra nada más porque estás en primera. Claro. Y tenés la lucecita, el chivato de que estás en primera también, Ah, en punto muerto. Eso sí. Ah, ok. La lucecita esta, Sí. si la ves. Sí. O bueno, Neutro. es una cosa diferente. ¿Sí? ¿La ves muy incómoda? Es verdad que apoyas mucho sobre las manos. Claro. Y para tus manos. ¿Y qué me quieres decir? No. Que con tu artrosis. No, bueno, pero sí, yo qué sé. Evidentemente con un ataque de artrosis sería No sería el día muy ideal. doloroso. El embrague es suave, ¿Sí? La verdad, muy blandito. Y veo que hay que llevarla alegre de vuelta para que mueva. Ajá. Quizás la onda tiene más bajo, aunque Y tienen en que ser estas motos bajos poco, diferente a la fuerza. pero sí. Y es la primera vez que toco una moto que no es la mía. No puedo sacar el intermitente y está. El intermitente es cogerle el punto para quitarlo, Se hace Sí, un ¿no? poco toca pelota, el no tener feedback, Claro. algo que haga clic, que vos sientas que lo estás quitando, Ujú. se hace un poco incómodo. Vámonos, a ver qué tal. No vayas tan fuerte. No te escucho. Bueno, la verdad que coge un buen ritmo. Yendo cargado con paquete, pues mira, va a 107. No va nada mal. Grupete de ciclistas. Justo. ¿Me decías algo? Sí, que no vayas tan fuerte, coño. Al pedo. Porque es que con el viento y entre que no me puedo agarrar muy segura. Ah, bueno. Ya te podrías haber caído. Joder.
Es un bichito para divertirse, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, macho? Pone la manita y se cruza. Con la manito no sé qué quiere lograr. Bueno, ¿qué tal? Bien. Ah, no estaba... No lo había dejado en punto muerto, a ver. Muy bien. Linda, ¿eh? ¿Te gusta tu moto? Sí. Mucho. Está bonita, sí. A ver. Malo, que tenga luces halógenas y no sean LED. Los intermitentes que sean así tan salidos, bueno. Horquilla que no sea invertida. Pero bueno, la verdad que se la ha notado bien. Yo no noté ninguna historia rara. Tampoco le voy a poner yo en un esfuerzo que se note qué tipo de horquilla lleva. Pero en general sí que suena muy flojito. Suena más a motor que a escape. Sí. No suena tan mal. Poco a poco suena el escape este. Suena poco. Pero bueno, en general, bien. La rueda le falta todavía curtir un poco más. Bueno, Foto arriba, acá. Tolondrina. ¿Eh? Arriba. Ah, íbamos a hacer foto. Bueno, dale una vueltita primero, lo más importante. Que es probar Vueltita, la moto. veremos ver. Yo la noto más bajita. Más baja, ¿no? Yo la noto que piso mejor. El de acompañante es más cómoda. No, no, está claro que... Pero tiene una cosa rara, porque de los estribos, no sé por qué, pero se me hicieron más cómodos, deben ¿Más estar cómodos? más cortos. No, Pero agarradera esto está más ninguna. duro. Sí, es todo. Imagínate. Yo creo que vas mejor, ¿no? Yo creo que voy un poco mejor. Tiene que ser por cojones, si es más bajita. Sacarle la pata. Y después todo como la onda. Para abajo. Lo único que vas a notar quizás al principio es que lo mismo es más así. Porque el manillar es más estrecho en Claro. definitiva. Se la ve estrechita la moto. Cuando estás arriba. No, pero muy te queda bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Me queda bien? Esto va a ser foto de miniatura para el vídeo. Dale un poquito de gas. No acelera tanto, ¿eh? No te ¿No? creas que se va a salir disparada. Un poquito más de gas. Salí con decisión, así tenés ese equilibrio. Un poco más de gas. 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 Dale gas. No te ubicas. Están más atrás. ¿Está más atrás que? Los estribos. Es una posición más racing. Sí. Acelera un poquito y no te quedas sin equilibrio. Acelera. Sí, te queda muy bien la moto. ¿Sí? Sí. Yo la veo que es de tu talla todo. Sí, yo me siento más cómoda, ¿eh? Ya si ves, acelera un pelín y pones segunda. Estoy y en ya segunda, la llevas más ya. suave. Ya estoy en segunda. Ah, perfecto, ves. Ah, te queda preciosa. ¿Sí? Sí. Tiene tu nombre, Sí. Ya pasaron los 40 minutos, increíble. ¿Ya? Sí, son No. 13 y la 1 y 7. Vamos a hacer una foto y nos vamos al carajo. Sí, Me encantó. sí, Definitivamente, ¿eh? está muy linda. Está más baja, ¿eh? Es más baja, Mira, sí. sí. La tenés que sentir mejor. Para el Instagram.
Eso. Ah, está preciosa, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad que sí. Va linda. Sí. Yo la noto muy maniobrable. Sí, sí, sí. Enseguida me dio confianza. Sí, ¿no? Cuando salí fue una cosa rara, pero... Sí. Pero claro, ya después... Lo primero que sentí es que acelerás y parece dócil. 8 minutos nos quedan. Ajá. Ah, que pusiste el... Sí. Ah. Parece dócil, para buscarle la chicha hay que llevarla un poco más arriba. Sí. Igual es una moto que está en rodaje. Sí, sí. Bueno, que no me salgan las dorsas, trata. No. ¿Qué? Y es livianita. Sí, la verdad que sí. ¿Más livianita que la onda, sentiste? Al poder pisar Más mejor. maniobrable, no sé. Es que al ser más estrechita Sí, no sé. y el volante como es así, al principio te da cosa porque parece que no tenés mucho equilibrio. Sí, es que al principio cuando me dijiste no sé qué, es que además no sentía como que aceleraba, no sé, una Es cosa que es rara. muy suave. Dócil, muy Con lo suave. cual me gusta que no salga disparada. Sí, indicador de marcha y escape. Vamos a ver Sí. cómo sale el presupuesto. Ahora vamos a preguntarle si no está ocupado, si tiene tiempo, si no... Sí. Está muy bien porque siento que hago pie casi Más seguro, ¿no? entero, ¿eh? Sí, Mirá, sí. todo el pie. Yo cuando pongo un solo pie también entero. Sí, porque ahora mismo estoy viendo, claro, tengo el pie derecho en el freno Claro. y llego 100%. Sí, 100%. sí. Eso está bueno. Y por cojones, mide 760 milímetros. Claro. Del asiento, la distancia del suelo del asiento. Claro. Por cojones tiene que... Que ser más baja. Sí. Intermitente no, porque cuesta mucho ponerlo, ¿no? Muy buena. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, es la primera moto que nos dejan probar. De verdad que sí. Así que cualquier moto me parecerá buena. Ahora me falta probar la Ducati. Bueno, no querés nada. Espera que salga la Ducati 125. La Paniagua será. Sí. Me bajo mejor, ¿no? Bueno. Cuando estás vos subida llego mejor. Ja, ja. Ja, ja. Bueno, vámonos. Sé que tiene más bajos esta. Madre mía. Ahora siento que voy súper abierto acá. Qué cosa extraña. Sí. Esta corría porque con vos encima llegué a 108 más o menos. Sí. Y claro, bueno, con esta también llego a esa velocidad, pero creo que llegué más rápido. Oh, pero este parece que viene un colchón. En esta, claro. Ah, pero el intermitente en esta es una gozada, ¿eh? Sí, ¿no? Siento el feedback, siento que se corre Sí. el botón, que hace algo. Claro. Oh, pero me gustó que salga tan suave la otra. Sí, sale súper suave. Yo no sé si después del rodaje cambiará eso. No sé. Pero ya ves que con esta, Sí. lo primero que hice es que como que hay que darle más puño. Sí, Hay que darle más. pero me gusta. Para una primera moto está muy bien. Sí. Pero ves que esta suena más el escape, ¿no? Sí. Bueno, a mí no me preocupa tanto lo del escape. Bueno, Evidentemente esa moto pues será la primer moto y después se cambiará a otra. sí, se puede cambiar el escape después. Solo hacemos nosotros. No es... La movida que nos comentaba era una tontería. Claro. Que si taller y no sé qué historia. Sí. Bueno, pero menos mal que me dijo que era meramente estético el que ellos montan. A ver si lo montaba yo creyendo que era la panacea y una cagada. Se escucha. Encontré la bocina.
La paloma también, ahí va corriendo la paloma cruzando por el paso de peatones, el paso de paloma. Mira el viejo, mira el viejo. Ah, la puta. Acá siempre igual, siempre Concha, igual. tu puta hermana. Las putas luces. Tranquilo, tranquilo. Pero es que yo puso, viendo al viejo y ahí metiéndome un... dice que puse, dice, puse las luces. Por poner las luces no te puedes tirar como un kamikaze. Pero que me vas ahí en el sentido contrario con las luces. Porque... Eso siempre sí, pues cuidado acá que este es un vecino. Tampoco vamos a mirar, ¿no? Hola. No, o tiene mucha vista periférica o no sé. Sí, muy contenta. Bueno, me alegro que ya creo tengas una moto decidida. Sí, definitivamente. Yo creo que es la que mejor llegás porque la Yamaha era alta, no llegabas bien. Sí. La KTM lamentablemente no la pudiste probar. Pero ya sabemos que es alta. No creo que llegues mejor. Por lo que mide. Sí, así que esta creo que de las R que te gusten es la más baja. Sí. Y me pareció el volantito, el manubrio, eso así que sea tan corto, me pareció más fácil. El manillar. Bueno, sí. Estás más encima. No sé. Que eso en un principio a mí me es un poquito más... me da más vértigo. Pero ya una vez que llevo moto ya este tiempo ya me acostumbro un poquito mejor. Claro. Quizás como primera moto, primera, no es la que hubiera elegido, ¿viste? No, pero sí, bueno, si vos te sentís mejor como primera moto... Después es suave, ya lo veo a la hora de acelerar. Eso es lo que, lo que más me gusta. Suave. Eso es lo que más me gusta. Es cuestión de tener tacto en el puño, ya sabes hasta dónde darle. Sí. Yo lo que peor llevaba era, bueno, no tener el cambio de marcha para hacer una moto que no conozco y el intermitente. Entonces, como lo del intermitente me tenía ahí que no sabía si lo ponía o no lo ponía, si lo quitaba o no lo quitaba, y encima tampoco sabía en qué marcha iba seguro. Detrás del Corsa, si querés. Y delante también. Y adelante también. Bueno. Esto es vida. Gloria. Me bajo. Tener moto, mamá, para... ¡Uy! Lo malo es levantar la pata. Tener moto es la gloria para moverte. Sí, totalmente. Te invita a callejear. Sí. ¿Listo? Bueno, esta es tu última frontera, ¿eh? Sí. A ver cómo la bajo con la Ninja. A ver cómo la bajo con la Honda primero. Muy bien. Perfecto. Misión cumplida. Yes. Todo muy satisfactorio. Kawasakera. Muy bien, amiguitos y amiguitas, os voy a dar unas conclusiones finales de la visita que hicimos hoy a Cagua, Málaga. La conclusión es positiva. A Tolondrina le ha gustado mucho la moto y eso es lo que importa. Yo me reafirmo en que no es la moto que yo elegiría para mí, personalmente. O sea, me reafirmo en que la moto que tengo ahora está bien elegida y prefiero tener una moto de este estilo naked y no una R, que no está mal, cuidado. Pero para el día a día, constantemente, para hacer la primera moto, bueno, para muchas cosas creo que esta es para mí la ideal. Es verdad que la Ninja 125 es más bajita, en ese sentido voy mucho más cómodo, pero después la postura de conducción, pues una postura R, evidentemente. Entonces no voy todo lo cómodo que me gustaría y quiero ver cómo me sentiría yo en un viaje más largo, ¿no? Una rutita un poquito más larga, 300 kilómetros. Si con esta llego cansadete, pues con esta me imagino que quizás peor. Por otro lado, sí que es una moto que parece muy maniobrable. Creo que tiene menos ruedas que esta, la verdad. En cuanto a números, en ese sentido no lo tengo controlado. La sensación que me da que sí, que parece tener unas ruedas un poco más finas, sin parecer una bicicleta como quizás pueda parecer la Suzuki. Suzuki siempre hablando de las mismas cilindradas, ¿no? Después una moto muy simple, que no tiene nada, no destaca en gran cosa, por no tiene lo del indicador de marcha. Bueno, menos mal que tiene el medidor de combustible, ¿no? Porque también podría hasta no tenerlo, ¿no? La horquilla es convencional, aunque bueno, como ya he dicho, eso podría dar igual. Tampoco uno va a ir a muerte como para que eso sea
justificante, ¿no? Quizás en una moto más grande pueda ser algo interesante, pero en una moto 125 yo creo que, aunque la horquilla fuera hecha con palillos de madera, alcanzaría y sobraría. Bueno, y las luces. Las luces es una putada de que sean luces normales, que no sean ni LED ni nada a esta altura. Y los intermitentes mucho estéticamente no me gustan, pero bueno, son todas tonterías. A lo que vamos es que de motor se la ve que tiene potencia. Es una moto que estaba en rodaje, nueva, así que estará un poquito todavía pendiente de que despierte ese motorcito un poco. Así que nada, se la notaba bien, y se la notaba con unos bajos muy suaves, muy dócil. La verdad que la primera marcha que tenía no es nada que con esta, que es muy nerviosa, sale escopetada la primera, y eso para una primera moto puede ser hasta complicado de controlar. Aunque una vez que se le coge el punto, que sea una moto con salida, me gusta. Y lo que me pareció algo bastante malo es el escape. Es una moto que no suena a nada. No suena a nada realmente. Había que apretarle bastante arriba, y bueno, tampoco la apreté tanto teniendo en cuenta una moto que está en rodaje, como para que se oiga algo, un poquito el motor. A ver, se escucha más el motor que el escape realmente. Es una moto que de salida le hace falta un escape, pero bueno, me han comentado de que bueno, que es el colín nada más que ponen, que no es la línea completa, y que yo qué sé, y que no va a sonar más ni nada. Digo, pues no sé, vamos, que no me quiso vender nada, ¿eh? Me llama un poco la atención lo que me dijo. Me digo, bueno, no pasa nada, me busco yo la vida. Que si taller, ahí no sé. Le pediremos el indicador de marcha, que es un extra que se puede poner, y a ver si Kawa se enrolla un poquito. Y bueno, ya que tenemos casco, tenemos ropa, tenemos todo, pues bueno, podrían estirarse un poquito ahí y tener un detalle.